Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Relatos en la Ventana, edición verano. Aunque el día hoy mucho no acompaña, estamos aquí junto al Mediterráneo en España, pasando unos días de veraneo. Y queríamos aprovechar esta vista que tenemos para grabar algunos cuentos para el canal. En el caso de hoy vengo con un escritor norteamericano llamado Ted Chiang. Por el apellido os daréis cuenta, es hijo de inmigrantes chinos, pero nacido en el estado de Nueva York, ya que ha desarrollado toda su vida y su escritura en inglés y en Estados Unidos. Ted Chiang es uno de los grandes maestros contemporáneos de lo que se considera ficción especulativa, que es una mezcla de géneros de entre la ciencia ficción, la fantasía, las distopías, la ucronía. Y el caso de la ucronía tiene mucho que ver con el cuento que os voy a leer hoy. Sus relatos breves y novelas cortas han sido recopiladas en dos colecciones hasta ahora, La historia de tu vida y Exhalación, que salió en 2019, o sea que es bastante reciente. Y de esta colección quiero leer un cuento titulado La niñera automática patentada por Daisy. Extraído del catálogo que acompañaba a la exposición Pequeños adultos defectuosos, posturas ante la infancia desde 1700 hasta 1950, Museo Nacional de Psicología, Akron, Ohio. La niñera automática fue un invento de Reginald Daisy, matemático nacido en Londres en 1861. La intención primera de Daisy fue construir un dispositivo pedagógico. Inspirado por los entonces recientes avances en tecnología gramofónica, trató de convertir el molino aritmético de la propuesta de artefacto analítico de Charles Babbage en una máquina capaz de enseñar gramática y aritmética por repetición. Daisy la ideó no como sustitutivo de la educación humana, sino como un aparato para ahorrar esfuerzos, destinado al uso de maestros e institutrices. Durante años, Daisy trabajó diligentemente en su artefacto pedagógico y ni siquiera la muerte de su esposa Emily, al dar a luz en 1894, le hizo cejar en su empeño. Lo que cambió el sentido de su investigación fue el descubrimiento, varios años más tarde, de que su hijo Lionel sufría malos tratos por parte de la niñera, una mujer conocida como la Nana Gibson. Al propio Daisy lo había criado una niñera afectuosa y durante años dio por hecho que la mujer que había contratado se estaba ocupando de su hijo de la misma manera, aunque ocasionalmente le recordaba que no fuese demasiado indulgente. Se quedó pasmado cuando se enteró de que la Nana Gibson zurraba al niño de forma habitual y le administraba polvos Gregory, un potente laxante de sabor horrendo, como castigo. Al darse cuenta de que su hijo vivía aterrorizado por la niñera, Daisy la despidió de inmediato. Después entrevistó atentamente a varias aspirantes y se quedó sorprendido al descubrir la gran variedad de puntos de vista existentes en lo que a crianza se refiere. Algunas colmaban a sus niños de mimos, mientras que otras aplicaban métodos disciplinarios peores que los de la Gibson. Al final, Daisy contrató a una sustituta, pero la hacía llevarle a Lionel a su taller con regularidad para tenerla vigilada. Aquello debió de venirle como caído del cielo al niño, que mostraba la mayor obediencia en presencia de su padre. Las discrepancias entre la descripción que hacía la Nana Gibson del comportamiento de su hijo y sus propias observaciones animaron a Daisy a emprender una investigación sobre las prácticas de crianza óptimas. Dada su inclinación a las matemáticas, contemplaba el estado emocional de un niño como el modelo de un sistema en equilibrio inestable. En sus cuadernos de aquella época se puede leer lo siguiente: la indulgencia conduce al mal comportamiento, que irrita a la niñera y la incita a administrar castigos más severos de lo recomendable. Luego la niñera tiene remordimientos y termina sobrecompensando con más indulgencia. Se trata de un efecto de péndulo invertido, propenso a oscilaciones de magnitud cada vez mayor. Solo con que fuésemos capaces de mantener vertical el péndulo, ya no habría necesidad de una corrección ulterior. Daisy trató de inculcar su filosofía de crianza a una serie de niñeras para Lionel, con el único resultado, según ellas, de que el niño no las obedecía. Por lo visto a Daisy no se le había ocurrido que Lionel pudiera comportarse de manera distinta con las niñeras que con él, de manera que su conclusión fue que las niñeras eran demasiado temperamentales como para seguir las pautas que les daba. Por un lado, estaba de acuerdo con la creencia convencional de su época, que sostenía que la naturaleza emocional de las mujeres las convertía en figuras paternas inadecuadas. Discrepaba con la idea de que un exceso de castigo pudiera ser tan perjudicial como un exceso de afecto. Al final decidió que la única niñera que iba a acatar los procedimientos que estipulaba sería una construida por él mismo.
En cartas a sus colegas, Daisy facilitó numerosos motivos por los que había centrado su atención en el proyecto de la niñera mecánica. Primero, una máquina semejante sería fundamentalmente más sencilla de construir que un artefacto pedagógico, y venderlo supondría una manera de recaudar los fondos necesarios para perfeccionar este último. Segundo, lo consideraba una oportunidad para intervenir con cierta ventaja. Poniendo a niños al cuidado de máquinas siendo aún pequeños, se podía garantizar que no adquirieran malos hábitos que hubiera que corregir más tarde. Los niños no nacen inmorales, pero se vuelven así por influencia de aquellos a quienes confiamos su cuidado. Una crianza racional dará como fruto niños racionales, escribió. Un indicativo de la postura victoriana hacia los niños es el hecho de que Daisy en ningún momento sugiriera que los niños deberían ser criados por sus padres. De su propia participación en la crianza del hijo escribió: «Me doy cuenta de que mi presencia conlleva precisamente los peligros que deseo evitar, porque si bien soy más racional que cualquier mujer, no soy inmune a las expresiones de satisfacción o insatisfacción del chico. Pero el progreso solo puede darse poco a poco, y aunque Lionel llegue demasiado tarde para aprovechar en todo su esplendor los beneficios de mi trabajo, comprende su importancia. Perfeccionar esta máquina significa que otros padres podrán criar a sus hijos en un entorno más racional del que yo fui capaz de proporcionar al mío». Para la manufactura de la niñera automática, Daisy contrató a la empresa Thomas Bradford & Company, fabricante de máquinas de coser y lavadoras. La mayor parte del tronco de la niñera lo ocupaba un mecanismo de relojería con muelles que controlaba el horario de comidas y mecidas. La mayor parte del tiempo, los brazos adoptaban la forma de una cuna para mecer al bebé. A intervalos concretos, la máquina colocaba al bebé en posición de amamantar y sacaba una tetina de goma conectada a un depósito de leche de fórmula. Además de la manivela para tensar el muelle principal, la niñera contaba con otra manivelita para dar cuerda al gramófono que se usaba para hacer sonar nanas. El gramófono tenía que ser extraordinariamente pequeño para caber en la cabeza de la niñera, y solo podían ponerse discos prensados a tal efecto. También tenía un pedal cerca de la base que usaba para comprimir la bomba de desechos, que proporcionaba potencia de succión a un par de mangueras que iban desde el pañal de goma del bebé hasta un orinalito. La niñera automática salió a la venta en marzo de 1901 con la aparición del siguiente anuncio en el Illustrated London News: «No deje a su hijo al cuidado de una mujer de cuyo carácter no sabe nada. Adopte la práctica moderna de la crianza científica con la compra de la niñera automática, patentada por Daisy. Las ventajas de este sustituto único de niñera son: enseña a su hijo a amoldarse a un horario específico de alimentación y sueño. Calma a su bebé sin administrar narcóticos estupefacientes. Funciona noche y día, no requiere de dependencias individuales y no roba. No expondrá a su hijo a influencias perniciosas. Fíjese en los testimonios de nuestros clientes. Nuestro niño se comporta ahora de maravilla y es una gozada tenerlo cerca. Señora de Mennick, Colwyn Bay». Ni punto de comparación con la chica irlandesa que teníamos contratada antes. Una bendición para toda la casa. Señora de Hastings, Eastbourne. Ojalá me hubiera criado una a mí. Señora de Godwin, Andoversford. Thomas Bradford & Company, 68 Field Street, Londres y Manchester. Vale la pena comentar que, más que promover la crianza de niños racionales, el anuncio se aferra al miedo que puedan tener los padres ante las niñeras de poco fiar. Esto podría haber sido simplemente una astuta maniobra publicitaria por parte de los socios de Daisy en Thomas Bradford & Company, pero algunos historiadores piensan que pone de relieve los auténticos motivos que llevaron a Daisy a desarrollar la niñera automática. Si bien siempre describió su artefacto pedagógico como una herramienta auxiliar para institutrices, posicionó la niñera automática como un sustituto completo de la niñera humana. Teniendo en cuenta que las niñeras provienen de la clase obrera, mientras que las institutrices suelen provenir de la clase alta, la cosa sugiere un prejuicio clasista inconsciente por parte de Daisy. Independientemente de los motivos de su atractivo, la niñera automática disfrutó de un breve periodo de popularidad, con más de 150 unidades vendidas en 6 meses. Daisy mantenía que las familias que usaron una niñera automática quedaron totalmente satisfechas con la calidad de los cuidados que proporcionaba la máquina, aunque no hay manera de verificarlo. Los testimonios usados en los anuncios probablemente eran inventados, como era costumbre por aquella época. Lo que sí se sabe seguro es que en septiembre de 1901 un niño llamado Nigel Hawthorne fue lanzado por los aires, con consecuencias fatales por una niñera automática a la que se le partió el muelle principal.
La noticia de la muerte del niño se propagó rápidamente y Daisy tuvo que afrontar una luz de devoluciones de niñeras automáticas. Examinó la niñera de los Hawthorne y descubrió que habían modificado el mecanismo para que la máquina funcionase más tiempo sin necesidad de darle cuerda. Publicó un anuncio a página completa en el que, tratando de no culpar al matrimonio Hawthorne, insistía en que la niñera automática era totalmente segura y funcionaba correctamente, pero sus esfuerzos fueron en vano. Nadie quería confiar el cuidado de sus niños a la máquina de Daisy. Para demostrar que la niñera automática era segura, Daisy anunció audazmente que confiaría a su próximo hijo a los cuidados de la máquina. Si se hubiera salido con la suya en este particular, tal vez habría logrado restaurar la confianza pública en la máquina, pero no tuvo oportunidad debido a su manía de contarle a sus pretendidas los planes que abrigaba para su futura prole. El inventor presentaba su proposición como la invitación a participar en un gran proyecto científico, y lo dejaba perplejo que ninguna de las mujeres a las que cortejó encontrase atrayente esa perspectiva. Tras varios años de rechazos, Daisy abandonó su empeño de vender la niñera automática a un público hostil. Llegó a la conclusión de que la sociedad no era lo suficientemente ilustrada para apreciar los beneficios de una crianza basada en máquinas, así que abandonó también sus planes de construir un artefacto pedagógico y reanudó sus trabajos con las matemáticas puras. Publicó artículos sobre teoría de números y dio clases en Cambridge hasta su muerte en 1918 durante la pandemia global de gripe. La niñera automática podría muy bien haber caído en el olvido, de no ser por la publicación de un artículo en 1925 en el London Times titulado Gajes de la ciencia. En él se contaba en tono burlón una serie de invenciones y experimentos fallidos, incluida la niñera automática, a la que se calificaba de artilugio monstruoso cuyo inventor sin duda despreciaba a los niños. El hijo de Reginald, Lionel Daisy, que para entonces se había convertido también en matemático y proseguía con el trabajo de su padre en teoría de números, montó en cólera. Escribió una carta inflamada al periódico exigiendo una retractación y cuando se la negaron, interpuso una demanda por calumnias contra el editor, que terminó perdiendo. Sin dejarse intimidar, Lionel Daisy emprendió una campaña para demostrar que la niñera automática estaba basada en principios de crianza sensatos y humanos, y autopublicó un libro sobre las teorías de su padre a propósito de la crianza de niños racionales. Lionel Daisy restauró las niñeras automáticas que habían estado almacenadas en la casa familiar y en 1927 las puso a la venta de nuevo, pero fue incapaz de encontrarles un solo comprador. Lo achacó a la obsesión por el estatus de la clase alta británica. Afirmaba que, dado que ahora los electrodomésticos se publicitaban como sirvientes eléctricos para la clase media, las familias de clase alta insistían en contratar niñeras humanas por una cuestión de pura fachada, independientemente de que proporcionasen mejores o peores cuidados. Quienes trabajaban con Lionel Daisy lo achacaron a su negativa de modernizar la niñera automática en lo más mínimo. Ignoró la recomendación de un consejero comercial de reemplazar el mecanismo a cuerda de la máquina por un motor eléctrico y despidió a otro que sugirió publicitarlas sin el apellido Daisy. Igual que su padre, Lionel Daisy acabó decidiendo que criaría a su propio hijo con la niñera automática, pero en lugar de buscar a una novia dispuesta, anunció en 1932 que adoptaría a un niño. No aportó más noticias en los años siguientes, lo que animó a un columnista de cotilleos a insinuar que el niño había muerto a manos de la máquina, pero para entonces el interés por la niñera automática era tan ínfimo que nadie se molestó en investigarlo. La verdad en lo que al niño respecta no habría salido a la luz de no ser por la obra del Dr. Zachary Lambshead. En 1938 Lambshead pasaba consulta en el Instituto de Subnormalidad Mental de Brighton, hoy conocido como Bailey's House, cuando se encontró con un niño llamado Edmund Daisy. Según el registro de admisiones, Edmund había sido criado sin problemas por una niñera automática hasta que alcanzó la edad de 2 años, edad a la cual Lionel Daisy consideró apropiado transferirlo a los cuidados de un humano. Descubrió que Edmund no respondía a sus órdenes y poco después un especialista diagnosticó al niño como débil mental. Al considerarlo inapropiado para demostrar la eficacia de la niñera, Lionel Daisy confinó a Edmund al Instituto Brighton. Lo que incitó al personal del instituto a buscar la opinión de Lambshead fue la diminuta estatura de Edmund. Aunque tenía 5 años, su peso y altura eran los de un niño de 3 años. Los niños del Instituto Brighton normalmente eran más altos y sanos que los de otros manicomios similares, prueba de que el personal del instituto no seguía la por entonces aún habitual práctica de mínima interacción con los niños.
Al proporcionar afecto y contacto físico a sus pacientes, las enfermeras estaban evitando la dolencia que hoy conocemos como enanismo psicosocial, que reduce los niveles de hormona del crecimiento del niño como resultado del estrés emocional y que predominaba por aquella época en los orfanatos. Las enfermeras dieron por hecho, con bastante razón, que el crecimiento retrasado de Edmund Dacey era el resultado de sustituir con el cuidado mecánico de la niñera automática el cuidado auténtico del tacto humano, y esperaban que ganase altura bajo su tutela. Pero tras 2 años internado en el instituto, durante los cuales las enfermeras lo colmaron de atenciones, Edmund apenas había crecido, lo que incitó al personal a buscar una causa fisiológica subyacente. Lambshead lanzó la hipótesis de que el niño padecía realmente enanismo psicosocial, pero de una variedad inversa y única. Lo que Edmund necesitaba no era más contacto con una persona, sino más contacto con una máquina. Su reducida talla no era el resultado de los años transcurridos con la niñera automática, era el resultado de haber sido privado de la niñera automática cuando su padre consideró que estaba listo para el cuidado humano. Si esta teoría fuera correcta, recuperar la máquina podría hacer que el chico reanudara su crecimiento normal. Lambshead buscó a Lionel Dacey para adquirir una niñera automática. Narró la visita en una monografía escrita muchos años después. Lionel Dacey habló de sus planes de repetir el experimento con otro niño en cuanto pudiera garantizar que la madre del mismo fuese de buena cepa. Sospechaba que el experimento con Edmund había fracasado solo por la imbecilidad nata del niño, que consideraba culpa de la madre. Le pregunté qué sabía de los padres del niño y me respondió, más bien a regañadientes, que no sabía nada. Más tarde visité el orfanato donde Lionel Dacey adoptó a Edmund y me enteré por sus registros de que la madre del niño era una mujer llamada Eleanor Hardy que había trabajado previamente de criada para Lionel Dacey. Comprendí que Edmund era en realidad hijo ilegítimo de Lionel Dacey. Lionel Dacey no estaba dispuesto a donar una niñera automática para lo que consideraba un experimento fallido, pero acordó venderle una a Lambshead que acto seguido la hizo instalar en el cuarto de Edmund del Instituto Brighton. El niño fue a abrazar a la máquina en cuanto la vio, y en los días siguientes jugó feliz con juguetes siempre que la niñera estaba cerca. A lo largo de los siguientes meses, las enfermeras registraron un incremento constante de altura y peso, confirmando así el diagnóstico de Lambshead. El personal dio por sentado que los retrasos cognitivos de Edmund eran de naturaleza congénita y se conformaron con que prosperase física y emocionalmente. Lambshead, sin embargo, se preguntó si las consecuencias del vínculo del niño con la máquina podían ir más lejos de lo que sospechaban. Especuló con la posibilidad de que lo hubiesen diagnosticado erróneamente como débil mental simplemente por su indiferencia hacia los profesores humanos y porque respondiera mejor a un profesor mecánico. Lamentablemente no tenía manera de probar esta hipótesis. Aun cuando Reginald Dacey hubiera terminado su artefacto pedagógico, no habría proporcionado el tipo de enseñanzas que Edmund requería. Hasta 1946, la tecnología no alcanzó el nivel necesario. Como resultado de sus clases sobre enfermedades radiactivas, Lambshead había establecido una buena relación con científicos que trabajaban en el Laboratorio Nacional de Argonne en Chicago, y estuvo presente en una demostración de los primeros manipuladores remotos, brazos mecánicos diseñados para manipular materiales radiactivos. De inmediato fue consciente del potencial para la educación de Edmund y pudo adquirir un par para el Instituto Brighton. Llegados a este punto, Edmund tenía 13 años. Siempre se había mostrado indiferente a los intentos del personal por enseñarle, pero los brazos mecánicos captaron de inmediato su atención. Utilizando un sistema de intercomunicadores que simulaba el audio de baja fidelidad del gramófono original de la niñera automática, las enfermeras consiguieron que Edmund respondiera a sus voces de una manera que hasta entonces no habían logrado hablándole directamente. En pocas semanas quedó claro que Edmund no padecía un retraso cognitivo como habían creído anteriormente, simplemente el personal carecía de los medios apropiados para comunicarse con él. Con las nuevas de este desarrollo, Lambshead pudo convencer a Lionel Dacey de que visitara el instituto. Al ver a Edmund demostrando una curiosidad animada y una naturaleza inquisitiva, Lionel Dacey se dio cuenta de cómo había atrofiado el crecimiento intelectual del chico. Según el informe de Lambshead, hizo un esfuerzo visible por contener su emoción al ver lo que había provocado al perseverar en la visión de su padre, un niño tan ligado a las máquinas que no era capaz de reconocer a otro ser humano. «Lo siento, padre», lo oí susurrar. «Estoy seguro de que su padre habría comprendido que usted tenía buenas intenciones», le dije. «Me malinterpreta, doctor Lambshead.
De haber sido yo cualquier otro científico, mis esfuerzos por confirmar su tesis habrían servido de testamento de su influencia, independientemente de los resultados. Pero dado que soy el hijo de Reginald Dacey, he refutado su tesis por partida doble, porque toda mi vida ha sido una demostración del impacto que puede tener la atención de un padre sobre su hijo. Inmediatamente después de su visita, Lionel Dacey hizo instalar unos manipuladores remotos y un intercomunicador en su casa y se llevó a Edmund. Se consagró a la interacción mediada por máquinas con su hijo, hasta que éste sucumbió de una neumonía en 1966. Lionel Dacey falleció al año siguiente. La niñera automática que vemos aquí es la que adquirió el Dr. Lambshead para mejorar el cuidado de Edmund en el Instituto Brighton. Todas las niñeras en posesión de Lionel Dacey fueron destruidas tras la muerte de su hijo. El Museo Nacional de Psicología agradece al Dr. Lambshead la donación de este artefacto único. Este fue el cuento La niñera automática patentada por Dacey, de Ted Chiang. Espero que os haya gustado.